busqué y no pudo llenarme. Vamos, iglesia. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú. Me diste un renuevo, cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Fuerte. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún así tu amigo soy. Amén. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Amén. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Yeah. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. ¿Cuánto lo cree? Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Vamos, sé que solo tú lo harás. Levanta tus manos y cántaselo ahí. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Mi Dios, yeah. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos,
más aplausos a Jesús. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú lo harás. Ciertamente ha comenzado un año nuevo, ¿cierto? Pero ¿saben que meditaba esta semana? Que un año nuevo solamente puede traer algo nuevo si tú estás dispuesto a hacer algo nuevo. Un año nuevo no traerá cosas nuevas si no haces algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo que vas a hacer? Yo ya en lo personal, el día primero comencé a hacer algo nuevo en mi vida, en mi agenda, en mis cosas, algo nuevo. Ahora, ¿qué me queda? Perseverar ciertamente, si no, no sirve de nada. ¿Pero por qué? Porque yo quiero vivir lo nuevo de Dios en este año. Pero estoy convencido que para poder vivir eso nuevo, eso que no experimenté el año pasado, tengo que hacer cosas nuevas. Tengo que hacer cosas nuevas. Así que es por eso que aquellos que están por primera vez acá, sean bienvenidos. Ya están haciendo algo nuevo y Dios tiene algo nuevo y fresco para ustedes. Sí, yo lo creo. Así que damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Dame amigos, traje como siempre una presentación para poder darme un poco más a entender y quizás de pronto a lo mejor lo que te puedo decir en palabras no te queda claro y bueno, espero que las imágenes sí sean claras para que entiendas lo que yo considero el Señor me ha entregado. Ahora, quise introducir con esta declaración de valores lo que estuvimos en la última cena, que suena lindo, en la última cena del año pasado, los que estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de participar de esa cena, sabrán que ahí estuvimos entregándole un papelito, un adhesivo, y ese adhesivo lo que contenía básicamente es esto que está ahí en pantalla, que tiene que ver con la declaración de nuestros valores como casa del Señor, como iglesia. La verdad que estos son esos esenciales que de una u otra manera nosotros estamos llamados a poder reflejar. Es decir, toda persona que se tope con CFR, con Casa Familia Renuevo, tiene que ver en mi actuar. Tiene que ver en mi vivir, en mi relación con las personas, estos 7 valores. Y esto los vamos a predicar, esto los vamos a aprender, esto los vamos a vivir. Y es importante que ustedes lo puedan saber. Y es por eso que se los muestro como imagen. Son 7, sí, los 7 días de la semana. Podemos esforzarnos cada día para poder trabajar en ellos. Una fe enfocada, sí, la fe enfocada que tiene poder es la fe enfocada en Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús ha vencido todo. Entonces, para que yo pueda ser un vencedor, tengo que enfocar mi fe en el objeto correcto y se llama Jesús. Número 2, relaciones de calidad. Sí, es muy importante. ¿Sabe? En la semana, el último día del año nuevo, o en el año nuevo mismo, tuve la oportunidad de orar por un futuro candidato a la alcaldía en San Vicente. Pero no porque yo me acercara a él para orar, sino porque él me pidió, ¿acaso podía orar por él? Y la verdad que una de las cosas importantes que yo le hice ver a esa persona es la importancia de armar un buen equipo, la importancia de rodearte de las personas correctas, porque cuando no tengas fuerza, va a haber gente que te va a ir a animar si estás rodeado con un equipo bueno y te va a alentar y te va a animar y te va a abrazar y te va a generar las energías para seguir, para perseverar. Entonces, para nosotros es importantísimo relaciones de calidad. Así como también una familia sana. Queremos que Casa Familia Renuevo sea una familia sana, es decir, que todas las personas, incluyéndome, yo hace 20 años llegué al Señor quebrantado,
golpeado, fracturado de la vida, roto, pero no roto como mis pantalones, sino que más roto. Pero en el Señor he encontrado esa restauración, esa sanidad. Y a partir de eso yo dije, lo que el Señor nos ha llamado a plantar en este tiempo, en esta sociedad, debe ser algo sano. Pero ¿a partir de quién? De un corazón sano. Porque si tu corazón no está sano, si tu corazón está falto de perdón, puede ser que sangre y a veces puede salpicar a otra gente. Es necesario estar sano para sanar a otros. Por eso para nosotros, como valor, debemos levantar una familia sana. Gracia abundante. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios sobrenatural. Nosotros no vamos a condenar a la gente. Nosotros no hemos sido puestos en este tiempo para condenar, para apuntar a la gente con el dedo, para decirle, oye, pecador, tú te vas a ir al infierno. No, el Señor no nos ha puesto para eso. El Señor nos ha puesto para hacer puentes donde la gente pueda conectar con nuestro buen Padre, con un Señor Salvador. Gracia abundante. Gracia abundante. Más gracia, menos juicio. Más gracia, menos juicio. Número 5, pasión por el servicio. Pasión por el servicio. ¿Vamos a servir? Sí, no importando a quién. Vamos a servir. ¿Por qué? Porque vimos a un Señor que hace más de 2000 años atrás apareció en este mundo para servir. Y Él sirvió a una viuda, sirvió a la gente necesitada, a los pobres, sirvió a los quebrantados de corazón, sirvió a los leprosos, sirvió a todas las personas. Y quiere que también nosotros podamos servir, porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Número 6, amor por las personas. Amor por las personas. El amor de Dios es tangible solamente en alguien que lo vive, porque ninguno de nosotros ha visto a Dios, pero sí te pueden ver a ti y a mí abrazando a la gente, y la gente quizá, ¿por qué me abraza? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me sonríe? ¿Por qué me tratas bien? ¿Por qué me regalas? Sí, es que lo que pasa es que ya hay alguien que hace más de 2000 años atrás regaló algo extraordinario por mí, que fue Jesús. Entonces yo voy a amar, pero lo voy a demostrar. Se lo voy a hacer tangible a las personas. Y número 7, crecimiento sano. Vamos a seguir creciendo como meta, sí, pero de manera saludable, porque no todo lo que crece es sano. A veces los tumores crecen y no son sanos. Pero nosotros vamos a crecer de manera sana. ¿Por qué? Porque si crecemos sanamente, vamos a poder sanar a otros. Esa es nuestra declaración de valores, mis queridos, que es importante que lo sepamos, es importante que lo vivamos, que lo aprendamos y que comencemos a relacionarnos con la gente, pero mostrando estos valores que nos representan, que reflejan a Casa Familia Renuevo, que es la iglesia que hoy día quizás lideramos junto a mi esposita y a un hermoso equipo de líderes, y también que queremos servirles a ustedes de la mejor manera. Dame con la siguiente, amigo mío. Necesito 3 voluntarios rápidamente acá. 3 voluntarios. Ya me estoy metiendo, ya hasta Cevita, ya, bacán, ya. Súper. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Escoge un número del 1 al 3. El 2. Escoge un número que no sea el 2, del 1 al 3. El 1, ya. 1, 2, 3. Pónganse aquí al frente de la pantalla. Ustedes van a mirar allá, muchachos, así tal como están. Y la gente para que pueda mirar atrás. El sábado pasado, cuando estuvimos en nuestra cena, yo les di a conocer cuál es el concepto que Dios me ha entregado para trabajar en este año en la iglesia. ¿Cuál fue el concepto del año 2023? Florecer, sí. ¿Ah? ¿Y este año 2024? Multiplicación. Un año 2024 de multiplicación. Entonces,
para ir introduciendo un poco lo que hoy día voy a compartir con ustedes, tengo aquí a 3 amigos míos que les voy a poner un ejercicio matemático. No. Y que me van a resolver. En la Biblia vemos sumas y multiplicaciones, porque servimos a un Dios que suma y a un Dios de multiplicación. El único que quiere dividir en la vida es Satanás. El único. Pero mi Dios, mi Señor, lo que quiere hacer es sumar y multiplicar. Entonces, vamos a ponerle un ejercicio de acuerdo al número 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amigo mío, dame con la siguiente imagen, por favor. Una más, ahí nomás. Entonces, Cevita, el primer ejercicio, piénsalo, analízalo, te voy a pedir que me respondas. El número 2, obsérvalo, y Jan, el número 3. El que pierde se va al infierno. No. No. Vamos a entonces, una vez que vamos a dejar que analicen, que vean, y luego vamos a poner los resultados, ¿ya? Ustedes solamente son testigos, ¿ya? Son testigos. Ustedes solamente son testigos, ¿ya? ¿Estamos ok? ¿Sí? ¿Estamos ok? Cevita, ¿cuál es el resultado del primer ejercicio? 8. 8, ¿ya? Tranquilo. Tranqui. 8. 15. 15, dice Michael. 22. Y 22 dice Jan. 8, 15, 22. Veamos los resultados, Pepe. 8, 15, 22, bien. ¿Nos ganamos una parcela en el cielo? Porque alguien podría mirar y decir, ya, 2 más 3 son 5 y 5 por 2 son 10. Pero eso altera la norma matemática, ¿cierto? Porque la norma matemática en el lenguaje de la ciencia, o la matemática es el lenguaje de la ciencia precisa, de cantidades, ¿cierto? Y dentro de la norma lo primero que se resuelve es la multiplicación, ¿cierto? Precisa, impecable. Oye, mira, yo tengo un puro regalo, pero hay 3 bolsas. Yo dije, por si, Yo la reparto. entonces, Yo la reparto. ¿sí? ¿Usted reparte justamente? Sí. Ya, vamos a entregarle, démosle un aplauso a los chicos. Muchas gracias por la participación, chiquillos. Muchas gracias, Cevita, por la participación. Muy bien, muy bien. Estupendo. Estupendo. Mi querido, el tema de la multiplicación es un asunto en la Biblia. Es un asunto en la Biblia. Y por eso es que no encontré descabellado de que Dios me haya puesto este concepto. Cuando yo le decía, Señor, ¿hacia dónde quieres llevarnos como iglesia? ¿Hacia dónde quieres que vamos? Principio la multiplicación es un principio de la Escritura. Es un principio, y el principio de la multiplicación me dice que todo lo que dejas en las manos de Dios, Dios lo bendice y Dios lo multiplica. Todo, absolutamente todo. El principio de la multiplicación me habla de esta realidad. Es por eso que vemos en la Biblia suma, es por eso que vemos en la Biblia también multiplicación. Pero ¿sabes qué es lo importante? Lo importante de este principio es que tú y yo lo entendamos, pero también que lo podamos practicar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que cosas se multipliquen dentro de nuestra vida. Que el Señor nos multiplique este año las energías para hacer frente a todo lo que tenemos que hacer.
Que Dios nos pueda multiplicar los resultados, la eficacia, la eficiencia de todo lo que el Señor quizás nos ha llamado a hacer, ya sea en lo personal como también quizás en como iglesia. Que Dios nos pueda multiplicar la sabiduría. Que Dios nos multiplique los recursos. Que Dios nos multiplique el dinero. Para que podamos seguir plantando iglesias, necesitamos el recurso del dinero. Y es por eso que al Señor leemos de Él vamos a depender, pero a la vez también es importante que Él nos multiplique la sabiduría, porque podemos tener plata y plata sin sabiduría, ¡pum!, se va. Entonces necesitamos que este principio no tan solo lo entendamos en nuestra vida, sino que también sea aplicado. Ahora, como iglesia también necesitamos que se multipliquen los discípulos. De que tú te puedas multiplicar en otras personas. De que tú puedas compartir la buena noticia para con otros y que puedan multiplicarse. Que pueda correr este buen mensaje del Evangelio, esta buena noticia, que es bendición, que eso es lo que significa el Evangelio. El Evangelio significa buena noticia, en palabras sencillas. Entonces, por eso que necesitamos contarlo, necesitamos conectar con la gente y invitarla a que puedan conectar con el Señor, porque es una buena noticia. Como decía ahí la letra de las canciones, tengo todo. Con Él tengo todo, en su mesa tengo todo. Él es suficiente. Entonces, nosotros necesitamos la multiplicación en cada ámbito, en cada área, en cada aspecto de nuestra vida. Y yo este año quiero la multiplicación. Yo este año quiero multiplicación en mi vida, en las distintas áreas de mi vida. Quiero multiplicación. No sé si tú quieres multiplicación, la multiplicación de Dios. Sí, la necesitamos. Y sabes, este principio nosotros lo comenzamos a ver desde los inicios de la Escritura. Sí, lo que damos al Señor, Él siempre lo va a multiplicar. Y te pido, amigo mío, que pongas ahí, ese es el título de la reflexión que voy a compartir con ustedes, la matemática más allá de la lógica. La matemática de Dios funciona distinta a la matemática nuestra. Decíamos que la matemática básicamente es el lenguaje de la ciencia precisa, que tiene que ver con cantidades, que tiene que ver con algo con precisión, 2 más 2, 4. Pero la matemática de Dios funciona totalmente diferente. Y necesitamos nosotros conocerla. Y este principio lo vemos desde el principio, valga la redundancia, en la Biblia. ¿Y cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. No cronológicamente, porque la Biblia no está escrita cronológicamente por tiempos de menos a más, por así decir. Porque el libro más antiguo, dicen los estudiosos, que es Job. Entonces, si la Biblia empieza desde el Génesis, claro, porque trae una unidad temática y que Dios comienza a darla a conocer y a entender de una manera tal que nosotros podamos entenderla. Entonces, amigo mío, dame con la siguiente imagen. Génesis 1, 27 y 28 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios, después que Él crea, dice la Biblia, ¿qué hizo? Los bendijo. ¿De qué manera? Con la siguiente bendición, dice ahí, con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén.
Hagamos una breve oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por la lectura de tu palabra, por este tiempo, por quienes estamos aquí. Señor, háblanos. Queremos seguir aprendiendo. Señor, tú sabes qué es lo que necesitamos y tú nos vas a dar lo que necesitamos, dice la Escritura. Cuando te buscamos primeramente, cuando en nuestra vida tenemos nuestras prioridades ordenadas. Y en esta hora, Señor, nos disponemos porque queremos aprender, porque necesitamos aprender para entender. Y una vez que aprendemos y entendemos, luego vivimos lo aprendido y lo entendido, Señor. Toda gloria y honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Es importante que sepamos, al darle lectura acá, de que este es el propósito y siempre ha sido el propósito original de Dios. El propósito original de Dios ha sido crear, y lo que Él creó, bendecirlo. Y lo que Él ha bendecido, que se multiplique. Ese ha sido el propósito de Dios, el propósito original de Dios. Ahora, hay un problema en esto. Cuando sucede esto y se sigue desarrollando lo que Dios creó. Dame con la siguiente imagen, amigo. No, más atrás. Ahí. La palabra multiplicación que aparece ahí en el Génesis, que yo la destaqué. ¿Sí? ¿La vieron? La palabra multiplicación en el hebreo. ¿Por qué cito el hebreo? Porque esos son los originales de la Biblia. Antiguo Testamento, hebreo, arameo. Nuevo Testamento, griego y un poco de arameo también. Entonces necesitamos conocer el trasfondo original de la Escritura para saber qué es lo que el Señor quiso decir. Y hay una riqueza pero tremenda en cada uno de esos conceptos que la Biblia tiene y que muchas veces en el español quedamos cortos. Sin embargo, si tú te fijas en esa palabra multiplicación que aparece ahí en el Génesis, imagínate, es la palabra rabá. Repite conmigo, rabá. Dile al que está al lado, rabá. ¿Ah? Le está diciendo, multiplícate, rabá. ¿Ya? Rabá. Entonces, imagínate todo lo que significa esa palabra. Rabá significa abundancia, abundante, amontonar, amplio, aumentar, cantidad, colmar, crecer, criar, dar demasiado, dominar, ensanchar, exceder, exigir, ganancia, mantener, mayor, mucho, numeroso. ¡Wow! Cuando el Señor pone su bendición sobre los primeros seres humanos y los bendice, el deseo de Dios es que lo que Él ha creado pueda realmente amontonar, ampliarse, aumentar, colmar, crecer, mayor, mucho, en todo lo que hace. Pero ¿saben? Hay un problema. Diga conmigo, hay un problema, hay una mala noticia. Sí, hay una mala noticia entre esta base bíblica. Por eso que puse esta simbología como entre el Génesis 1:27 en adelante, entre el Génesis y el Génesis 9:1, hay un problema. Y el problema se suscita en el capítulo 3. ¿Y cuál fue el problema que vemos ahí en la Escritura? Es cuando el pecado entra al mundo. Y el pecado entra al mundo, ¿por qué? Porque lo que Dios creó no obedeció a lo que Dios había creado, a lo que Él le había ordenado. Una pura desobediencia hizo entrar el pecado al mundo. Y eso ustedes leen el capítulo 2, del capítulo 3, por supuesto, en adelante, hasta el capítulo 8, 9, o hasta el 8, y se darán cuenta que lo único que hay dentro de ese lapso de tiempo
es calamidad, porque la consecuencia del pecado hizo que el ser humano perdiera la comunión con Dios, hizo que el ser humano perdiera esa relación estrecha con Dios. ¿Y por qué el ser humano necesita esa comunión y esa relación con el Señor? Porque solamente cerca de Dios tu vida y mi vida puede florecer, puede multiplicarse, puede ampliarse, puede aumentar, puede crecer, puede ser numerosa. ¿En qué? En bendición, no solo para mí, sino también para mi entorno. Y resulta que cuando entra el pecado al mundo, hubo una consecuencia, se pierde esa comunión con Dios, y tú rápidamente en el capítulo 4 ves el primer homicidio en el mundo como consecuencia del pecado. ¿Y cuál es el primer homicidio? Asesinato. Caín mata a su hermano Abel. Y hoy día seguimos viendo esa consecuencia de pecado. Gente levantándose para matar a otros. El otro día nomás hubieron como 7 asesinatos en un puro día aquí en Chile. Y te das cuenta que eso es consecuencia solamente de pecado, de gente que ha perdido la comunión con Dios, gente que ha perdido la comunión con el Señor, porque tiene que ver con una decisión, tiene que ver con la voluntad. Ahora, después de eso, hay una asombrosa decadencia moral. Tú puedes leer y te darás cuenta que la misma Escritura comienza a narrar y dice que todo lo que Dios había creado a partir de cuando decidieron mal, entra el pecado al mundo, comenzó a haber una decadencia moral. Todo se corrompió, literal, dice la Escritura. Todo se corrompió a tal punto de que Dios ve que su proyecto, que era tan bueno, por querer dejar libertad al ser humano para decidir, porque Él nunca creó robot. El Señor creó a gente pensante. Por eso es que creer en Dios tiene sentido. Tiene sentido. Pero para creer en Dios usamos la lógica, pero en ocasiones hay que ir más allá de la lógica. Y ahí está la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe, ¿dónde? Enfocada. ¿En quién? En Cristo. Entonces, nos damos cuenta nosotros de eso, y esa decadencia moral desencadenó una gran consecuencia. ¿Y cuál fue esa consecuencia? El diluvio. El diluvio, el que conocemos, el diluvio cuando llovió 40 días, 40 noches. Algunos pensarán que esto es algo ficticio, es solamente una leyenda. No, ocurrió. Científicamente está comprobado que el diluvio sí se experimentó. Llovió 40 días, 40 noches. El Señor mandó a una familia, dentro de toda la maldad que había, vio una familia justa, la familia de Noé. Le dijo: mira, tú vas a construir un arca. Hasta ese entonces no había llovido, imagínate, qué locura. No había llovido. Sin embargo, Noé le hizo caso a Dios. Dijo: voy a construir algo, no sé para qué, no sé para qué esto, pero una gran nave, y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me está mandando. Construye el arca, viene el diluvio, 40 días, 40 noches. Dice la Escritura que el agua llegó hasta aproximadamente 7 metros sobre la montaña más alta que había en aquel entonces. O sea, absolutamente todo lo que estaba en la tierra se exterminó. Probablemente hasta ahí la historia dice: pucha, se fue la bendición. Se fue esta bendición del comienzo. Que sean bendecidos, que sean multiplicados. Todo eso se fumó, todo eso se disipó, pero no, porque no existe nada que pueda abolir, anular, suprimir, exterminar el plan de Dios. Y después de esa arca, en el 9:1, dice: después Dios bendijo, después que pasó el diluvio, pasaron 40 días bajo el agua y todo eso, y Noé pudo salir del arca junto a su familia y todos los animales que estaban de 2 en 2. Dice
el 9:1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Es decir, el propósito original que en un momento el enemigo lo quiso interrumpir, probablemente lo interrumpió, pero de manera temporal. Porque mi Dios estaba nuevamente como un gran vencedor. El Creador es victorioso. El Creador es la máxima autoridad. El Creador sigue sentado en su trono. Es por eso que en el cielo no hay crisis. En el cielo no hay crisis. Si tú estás viviendo alguna crisis, haces bien en hacer parte de tu vida al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Él no vive crisis. Y Él está dispuesto a sacarte de las crisis. Y Dios bendijo. Entonces Dios confirmó su pacto con Noé. Lo que en un principio había sucedido, Dios acá lo está confirmando. Y esto marca un nuevo comienzo en lo que hasta ese entonces eran los hombres. Un nuevo comienzo, claro, tenían que multiplicarse. Los hijos de Noé tenían que multiplicarse porque formaba parte del proyecto de Dios. Pero saben, mis queridos, es por eso que ese principio de la multiplicación que comienza ahí en el Génesis, que se ve interrumpido a causa del pecado, nuevamente tiene su cauce en la familia de Noé hasta nuestros días. Y tú y yo necesitamos hacer parte este principio de nuestra vida, el principio de la multiplicación. Por eso en esta hora te quiero mencionar de 3 claves importantes que te van a ayudar a vivir este principio de la multiplicación este año 2023 en tu vida, en mi vida. ¿Lo quieres vivir? Sí, yo quiero vivir esa bendición. Yo quiero vivir esa multiplicación. Dame, amigo. Número 1. Dios dispone, yo obedezco. Dios dispone, yo obedezco. Le dijo a Noé, haz un arca, la hizo. Como resultado de la obediencia, bendición, multiplicación, prosperidad. ¿Sabes por qué es importante que entendamos esto? Porque a veces nosotros pensamos que somos nosotros los que ponemos órdenes a Dios. Parece que a veces nosotros queremos mandar al Señor. Es que haz esto, es que haz esto otro. No, las órdenes, en el reino de Dios las órdenes las pone el rey. ¿Y quién es el rey? No somos ni tú ni yo. El rey es el Señor. El rey es Dios. Pero ¿sabes cuál es la garantía y la credencial de eso? Es que Dios todo lo que hace, lo hace bien. Todo lo que hace, lo hace bueno. Porque si tú no me crees, ve al principio en el 1 y ve cuando Él comienza a crear todas las cosas. Él terminaba con una frase. Él decía, todo esto es bueno en gran manera. Porque todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace, es bueno en gran manera. Y es por eso que cuando yo obedezco, cuando Él me da órdenes, Él me da instrucciones y yo las obedezco, me veo favorecido. Te ves favorecida. Sí, totalmente. Somos llamados a obedecer, pero ojo, que este obedecer va tomado de la mano de la fe. Siempre que tú veas un acto de obediencia, al lado tiene que ir la fe. Noé, lo cité hace un rato. Hasta ese entonces no sabía para qué era el arca, si no había llovido. Dijo, este barco tan grande y si no hay ni agua, si nunca ha llovido. Pero él creyó y obedeció y vio cómo se salvó. Cuando tú crees y obedeces, puedes salvarte de aquellas situaciones adversas que tiene la vida. Puedes verte sobreponiéndote a esa circunstancia. Y tal como decía en un principio, probablemente en algún momento estás viviendo tal vez algún dolor, alguna adversidad, y a lo mejor el Señor no te va a quitar de sí el dolor. No te lo va a quitar así ipso facto, de inmediato. Pero puede ser que Dios te capacite, sí, para que tú lo superes,
para que tú te puedas sobreponer. Entonces, las órdenes de Dios debemos obedecerlas aun cuando no entendemos, aun cuando no entendamos nada. Pero ¿sabes cuál es la garantía? Lo que decía hace un momento: sus planes, sus propósitos son mucho mejor que los míos, son mucho mejor que los míos. Y esa credencial y esa garantía es suficiente para que yo crea y obedezca. Crea y obedezca. Mira, ahí abajo está Primera de Reyes 17. Te lo leo rápidamente. Dice 17, el 9. Dice, leo el 8 para que entendamos. Luego el Señor dijo a Elías, en un momento de la historia del Antiguo Testamento, a Elías, el profeta: mira, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Ahí hay todo un relato. Hay una viuda, ¿qué es lo que está? El contexto dice que había una hambruna, hay una crisis hídrica, de alimento. La verdad que la viuda pensaba de que solamente ella iba a morir, porque cuando se topa con este profeta, el profeta le dice: ¿sabes? Mira, dame de comer. Y ella dice: mira, lo único que me queda es un puñado de harina y un poco de aceite, y lo quiero ir a hacer para mí, para mi hijo, y para luego morirme. Y Elías le dice: haz lo que yo te digo. La mujer obedeció, y mira, el 15 dice: así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Por qué? Porque Dios dispone, yo obedezco. Cuando Dios dispone, cuando Dios ordena y yo obedezco, hay multiplicación, hay milagro, hay milagro, hay milagro. Cosas ocurren. La harina y el aceite se multiplicó. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Él provee, porque Dios es fiel, porque aún en tiempos difíciles Él va a proveer. Aún en tiempos difíciles Él va a multiplicar, porque es fiel. Entonces, lo que está esperando el Señor en nosotros para este año es que podamos obedecer, no cuestionar, obedecer. ¿Qué voy a obedecer? Su palabra. Por eso la estudiamos, por eso la leemos, por eso la estudiamos. Por eso queremos aprender los mandamientos de Dios en su palabra, los principios bíblicos, como por ejemplo, hoy día el principio de multiplicación. ¿Para qué? Para, no tan solo para saber, sino para vivir lo que sé, que ahí tiene sentido, ahí tiene poder. Número 2. Dale, ahí. Gracias, amigo. La segunda clave para poder vivir este año 2024, el principio de la multiplicación de Dios en tu vida, en tu entorno, en lo que hagas, es poner todo en las manos de Dios. Poner todo en las manos de Dios. Mis queridos, para experimentar la multiplicación de Dios, necesitamos como primer paso poner todo en las manos de Dios. ¿Saben por qué? Porque existe en la Escritura una relación entre la bendición y la multiplicación. Pero antes de la multiplicación viene la bendición. ¿Quién otorga la bendición? Lo hace Dios. Pero Dios va a bendecir lo que está en sus manos. Dios va a bendecir lo que quiere ser bendecido. Pero para eso tiene que estar en las manos de Dios. Para eso tiene que estar conectado con Dios. Para eso tiene que familiarizarse con Dios. De otra manera no puede suceder. De hecho, en el verso 28, al principio cuando leíamos, dice:
Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Que Dios los bendijo. Dios bendijo. Y luego ocurre la multiplicación. Dios bendice, pero Dios va a bendecir lo que está en sus manos, lo que está cerca de Él, lo que está en comunión con Él, lo que está en estrecha relación con Él. Miren, el Salmo 107 dice, los bendice, bueno, hay todo un contexto, pero dice, dentro de lo que el salmista está narrando, dice, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. En el fondo, para que podamos entender de que hay un primer paso, que es la bendición, y luego la multiplicación. Miramos el Antiguo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento, y cuando el Señor alimenta a los 5,000, esa historia está en los 4 evangelios: Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Ahí la puedes encontrar. Al final tengo una imagen donde aparecen en los 4 evangelios este milagro, para entender qué cosa. El Señor le trajeron los elementos, Él los bendijo y se multiplicaron. Entonces, qué importante es que tú pongas tu vida en las manos de Dios. Solo de esa manera vas a ser bendecido para multiplicar. Solo de esa manera, estando ahí. Y una vez que somos bendecidos, salimos para bendecir. Y es algo que debemos hacer. Necesitamos que la iglesia se multiplique en discípulos, en gente que no conoce, que necesita esta buena noticia. Necesitamos multiplicación y en eso tenemos un tremendo desafío. Entonces, pongamos todo en manos de Dios. Si estás emprendiendo algo, si tienes una situación hoy día adversa, si viniste con alguna enfermedad, si viniste hoy día con alguna dolencia, si hoy día te aflige algo, si hay alguna preocupación, no te vayas de este lugar sin que pongas eso en manos de Dios. Y cuando hablo poner en manos de Dios, es que no que se lo voy a entregar y se lo voy a quitar luego. ¿Y cómo se lo podemos quitar? Mira, Señor, sabes que te entrego esta situación que me está desvelando. Tengo que pagar esto. Estoy luchando con esta adicción o qué sé yo. Y la verdad que la dejo en tus manos. Y ya lo que hago yo es concentrarme en el día a día, en querer agradarte. Y voy a orar y voy a conectar y voy a comenzar quizás a vivir como a ti te parece. Y vemos que con el día a día no hay resultado y de pronto empezamos a quejar, pues, y si te estoy sirviendo y no me está respondiendo, ¿y qué pasa? Todavía no se me soluciona el problema, no se me están abriendo las puertas. ¿Qué comienza a haber? Queja. Y esa queja lo que hace es quitarle la necesidad que le entregaste a Dios, en palabras sencillas. Entonces ahí, ¿cómo Dios te va a dar? Si tú mismo le quitas lo que le entregas. No, si hemos de poner las cosas en las manos de Dios, ponla y sigue caminando y sigue rodeándote de gente que te impulse y que tu conducta y que tu comportamiento y que tu estilo de vida se comience a conformar a como Dios desea. Es decir, no sé, en obediencia. ¿A qué? A su palabra. ¿Y dónde está su palabra? La podemos encontrar hoy día en un dispositivo, la podemos encontrar de 1000 maneras. Hoy día tenemos para leer la palabra y lo necesitamos porque de ahí extraemos los principios que me pueden dar multiplicación, que me pueden dar bendición. Lo último, la última clave para vivir el principio de la multiplicación: dar con generosidad. Básicamente, la generosidad es ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. La generosidad es un valor que debe impulsarnos a nosotros a compartir con los demás, no importando a quién. Tú y yo no hemos de ser selectivos. Sí, a este sí, a este no. No, este tiene mal genio, así que no, a este no me acerco. No, este me cae mal, así que no, la otra vez me hizo una y... Eso no es generosidad. Generosidad es ayudar a quien sea.
no importando a quién. ¿Por qué voy a ayudar? Porque estoy aprendiendo del mejor. Y el mejor es Dios. El Señor es un ejemplo para mí. Y si yo vivo su ejemplo, juntamente con yo bendecir a otros, soy doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque este principio de la multiplicación me habla de eso. Yo siembro una semilla y esa semilla es abundante. Yo me voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque yo poseo esa bendición. Entonces, dar con generosidad. ¿Sabes, mis queridos? La generosidad es mucho más que dinero. La generosidad es la cualidad de ser bondadoso. La generosidad es la cualidad de ser desinteresado o desinteresada. La generosidad no es cantidad. La generosidad es actitud. Es actitud. Cuando de la actitud de nuestro corazón fluye ser bondadoso, desinteresado, ayudar no importando a quién, es cuando el Padre está viendo mi actitud y la recompensa. Y la va a recompensar. No es cuánto doy, sino si es que lo que doy me nace del corazón, que es importante. Miren lo que dice Proverbios. Se los leo. Proverbios 11, 24 y 25 dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. No se enojen conmigo, en la Biblia. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El 25 dice: el generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. La ley de la siembra y la cosecha, Dios la puso. Tú siembras amor, cosechas amor. Tú siembras odio, cosechas corrupción. ¿Se dan cuenta que a veces es sencillo? Es sencillo, pero luchamos a veces con nuestras propias emociones, con nuestro propio carácter. No, a este sí, me cae mal. No, ni a misa con él, dicen. Dar con generosidad. Mateo 14, 19 al 21, ya para ir cerrando. Aquí está la alimentación de los 5,000. Y dentro de esa narrativa dice el verso 19: luego, después que le trajeron al Señor, que vio la multitud, y le trajeron al Señor los pescados y los panes, dice: luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo, ¿y qué hizo? Los bendijo. Primero la bendición, luego la multiplicación, y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a quienes, a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, o sea, había abundancia. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de la mujer y los niños. O sea, yo siempre digo, ahí habían cerca de 15,000 personas. ¿Por qué? Porque aquí dice, contabilizaron los hombres, pero también habían mujeres y también habían niños. O sea, habían más de 15,000 personas. Solo habían 5 panes y 2 pescados. Ese milagro de la multiplicación que aparece en todos los evangelios nos enseña, hay muchas lecciones, pero dentro de lo que yo te estoy compartiendo de la multiplicación, ¿sabes cuándo ocurre la multiplicación? No cuando el Señor oró. El Señor mira al cielo, lo que tiene en sus manos lo bendice,
se lo pasa a los discípulos. Y la multiplicación, ¿dónde ocurre? Cuando los discípulos dieron a otros. Dar con generosidad. Porque, pregunto, si el Señor le hubiese pasado, por ejemplo, porque si ustedes leen el relato, se darán cuenta que los discípulos venían de haber estado con el maestro ya recorriendo aldea y ya estaban cansados. De hecho, ven que viene la multitud y los discípulos le dijeron: Señor, despídelo ya, que estamos cansados, hace hambre y todo. Y el Señor le dijo: no, denle de comer. ¿Qué hubiese pasado si el Señor lo que bendice se lo entrega a los discípulos y ellos dicen: no, pero tengo hambre y me lo guardo? Pregunto, ¿se multiplica? No. ¿En qué momento se comenzó a multiplicar lo que el Señor bendijo? Cuando comenzaron a darlo. Cuando comenzaron a dar. Cuando tú eres generoso del corazón, Él lo ve y te va a multiplicar. Y te va a multiplicar. Porque Dios hace prosperar al generoso, pero al tacaño lo pierde todo. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir a un tacaño. ¿Por qué? Porque Dios puso la bendición para el generoso. Y por eso que nos conviene ser generoso. Y ojo, cuando digo ser generoso, no estoy reduciendo la generosidad a lo económico. No, a todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Sé generoso en palabra, sé generoso en animar, sé generoso en abrazar, sé generoso en invertir tiempo, sé generoso en compartir conocimiento, sé generoso quizá en saciar la necesidad de alguien que tú estás viendo que está necesitado o necesitada. Dar con generosidad, mis queridos. Tuvieron que darlo a los demás y el milagro sucedió. ¿Por qué? Porque para poder vivir el principio de la multiplicación de Dios en tu vida, en tu entorno, como iglesia, en este 2024, debemos ser generosos. Dios es generoso y quiere que sigamos su ejemplo. Él es generoso, dio todo lo que tenía. ¿Y qué fue todo lo que tenía? Su hijo. Y lo dio por amor a la humanidad, aún sabiendo que iba a haber mucha gente que no le iba a agradecer, lo iba a rechazar, mucha gente iba a ser indiferente, lo iban a negar. A pesar de eso, dijo: doy a mi hijo para que muera en lugar de la humanidad, para que la humanidad pueda tener la oportunidad de salvarse, de volver a la comunión con Dios, porque solamente estando en una verdadera comunión cerca, estrecha con Él, se puede multiplicar lo que yo tengo. ¿Se entiende, mis queridos? La multiplicación en la Biblia representa la bendición y la abundancia de Dios. Este principio se encuentra conectado con la obediencia. Tienes que involucrar a Dios en tu vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Y por cierto, ser generoso. En nuestra vida hay una bendición. Los que hemos abierto el corazón al Señor tenemos una bendición, pero esa bendición no ha sido entregada para que te la guarde, sino para que se multiplique. ¿Y cuándo se va a multiplicar? Cuando la vivas, cuando comiences a vivirla. Estamos llamados a representar a Jesús y no se trata de cuánto yo sé. Llevo años estudiando acerca de la teología. ¿Y de qué me sirve si yo no lo vivo? No me sirve de nada. Aunque poco sea lo que sé, si lo vivo es más del que pueda estar jactándose que tiene tantos conocimientos y que se sabe toda la escritura y que puede citar más de 100 versículos de memoria. ¿Y de qué le sirve si no lo vive? El evangelio es sencillo cuando lo vivimos. Cuando lo hacemos práctico en el día a día, para vivir la multiplicación, debemos experimentar esta experiencia
La matemática de Dios es distinta. Lo poco para Dios es abundante. Dame con la última, amigo, la penúltima. Mira la matemática del Señor. Mira, 5 panes más 2 peces es igual 5.000 comidas. Es absurdo que esa matemática sea así, porque 5 más 2 es 7. Según la matemática terrenal, la lógica, el lenguaje de la ciencia precisa, exacta, de cantidades, me dice que 5 más 2 es 7. Pero para mi Señor, 5 más 2 es 5.000 y quizás tal vez 15.000. Porque los números del Señor son distintos. Está relacionada la bendición con la multiplicación en la Biblia como un principio. Y tú vas a poder disfrutar de esa multiplicación solamente si abrazas este principio. Y lo abrazas con obediencia. Lo abrazas poniendo toda tu vida y todas las decisiones y todo lo que comience a hacer tu proyecto y todo en las manos de Dios. Pero a la vez también comienzas a ser generoso con lo poco que tienes. Es que no tengo mucho conocimiento, no importa, compártelo. Compártelo, porque si fue bendición para ti, esa bendición se va a multiplicar cuando la repartas, cuando la distribuyas, cuando la des, cuando la entregues. Existe una relación entre la bendición y la matemática de Dios, mis queridos. Dame la última ahora sí. La matemática de la cruz va más allá de la lógica. La matemática de la cruz vas más allá de la lógica. No quieras solamente usar la lógica para creer en Dios, porque de pronto te vas a estar perdiendo de grandes bendiciones. Los discípulos en un momento dijeron: ¿y cómo vamos a alimentar a tanta gente si solamente tenemos? Ese no es tu problema. Y ellos querían ordenarle al Señor porque le dijeron: ¿sabéis, Señor? Despídelo. O sea, ellos ordenando. Y el Señor le dijo: ay, para, aquí las órdenes las pongo yo. Díganle que se sienten y ustedes denle de comer. ¿Por qué? Porque el primer principio, o la primera clave, Él ordena, yo obedezco. Dios ordena, tú obedeces. Si tú obedeces con fe, vas a ver la multiplicación milagrosa de Dios en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Queridos, depende solamente de nosotros que este año 2024 sea exitoso en todos los aspectos de tu vida. Yo sí quiero esa multiplicación. Y le dije: Señor, yo la quiero en cada aspecto de mi vida. La quiero y quiero trabajar. Y también lo deseo para la iglesia. No sé cuántos de los que están aquí quieren la multiplicación del Señor. ¿Sabes? Yo hoy día quiero orar y vamos a ungir con aceite a aquellos que quieren este año la multiplicación. El ungimiento con aceite, la Escritura me habla de un símbolo de la presencia del Señor. El Señor, donde pone su presencia, por supuesto, Él es responsable de colocarla, pero tú y yo de cuidarla. Dios bendice, pero depende de ti que la bendición pueda perseverar, pueda prevalecer en tu vida y en la mía. Si tú quieres que podamos orar por ti, que podamos orar para que sea un año nuevo, porque vas a hacer cosas nuevas, comienza dando un paso de fe y ven rápidamente a este lugar que queremos orar por ustedes. La multiplicación. No queremos obligarte, solamente queremos invitarte. No queremos obligarte, solamente queremos orar por ti. La matemática de la cruz va más allá de la lógica. Pónganse mirando hacia acá para que nos ayuden. Gracias, amigo. Nuestra vida se va a multiplicar. Sí, lo creemos. Necesitas que se multiplique tu sanidad. Necesitas que se multiplique tu restauración. Necesita que se multipliquen tus fuerzas, tus energías, la eficacia, la eficiencia, la sabiduría. ¿Qué necesitas que se multiplique? Dios tiene el poder para multiplicar.
Dios tiene el poder. Lo que Dios bendice, lo multiplica, mis queridos. Lo que Dios bendice. Y hoy es un día especial porque vamos a orar por ustedes. Vamos a estar ungiendo junto al liderazgo con aceite y queremos orar por ti. Recuerda que ungir con aceite es solamente un símbolo, pero significativo, porque en la Biblia se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas. Se usaba aceite. Ojo, ese aceite no crean que es algo mágico. Ese aceite lo compré en el almacén. Pero oré por ese aceite. Lo consagré y le dije, Señor, más allá de este aceite, es lo que yo creo del símbolo de ese aceite. El símbolo del aceite en la Escritura representa también al Espíritu Santo, su presencia, su poder, lo que tú y yo necesitamos para que este año sea exitoso en todo lo que emprendas. Por eso, mis queridos, si no ves una respuesta de Dios, sigue adelante, porque Dios te va a capacitar para que hasta que lo veas. Pero no desistas de la voluntad de Dios, porque siempre va a ser buena para tu vida y para mi vida. Entonces, usemos la matemática del cielo y no la matemática tanto terrenal. No uses tanto la lógica. Es que ¿cómo el Señor me va a responder? Es que ¿cómo me va a dar? Es que ¿cómo? No, dejémosle el cómo a Dios. Solamente échate en su brazo y dile, Señor, hoy día yo tomo mi vida y la pongo delante de tu presencia. Hoy día tomo mis deudas, hoy día tomo mi enfermedad, hoy día tomo los diagnósticos negativos de los médicos, hoy día tomo mi ansiedad, hoy día tomo mi depresión, hoy día tomo mi incredulidad, hoy día tomo mi adicción, hoy día tomo lo que me está haciendo zancadillas, Señor, y lo pongo delante de tu presencia. ¿Para qué? Para que tú lo multipliques y la multiplicación traiga esa bendición, no tan solo para tu vida, sino también para el entorno.